para tu vida. Pasión por la verdad. Que el Señor los bendiga, hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de presentar la palabra la noche de hoy. También doy gracias al pastor Julio Quiroz por la oportunidad, por la confianza. Lo voy a invitar a hacer una oración, hermano, para empezar la predicación de esta tarde. Igual lo invito a que busque su Biblia, tenga su Biblia en la mano, para que me acompañe con las citas, para ir predicando juntos, hermano. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Señor Dios, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das a la iglesia hoy de nuevo, Señor, de predicar tu palabra a través de este medio, Señor. Te ruego, Señor, que seas conmigo en esta noche, Señor. Ayúdame a exponer tu palabra de una manera digna, Señor, de una manera fiel a la Escritura, Señor. Tú sabes, Señor, que no soy yo el más dotado, Señor, de los exponentes, Señor. No soy el mejor de los hombres, Señor, pero yo sé que tú te glorificas en mis debilidades. Yo sé que tú estás presente en mis debilidades, Señor. Y te doy gracias porque creo que estás en esta noche con nosotros, que estás conmigo aquí, y que en tu nombre, Señor, tu palabra va a ser el objetivo principal, Señor, que es tocar el corazón de las personas y transformarlas en una nueva vida, Señor. Ruego que estés con nosotros, Señor, y bendice a cada una de las personas que están escuchando a través de esta señal, Señor, de Proyecto Radio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, voy a invitarlo a que vaya conmigo al libro de los Romanos, capítulo 3, versos del 21 al 26. Romanos 3, del 21 al 26. Lo voy a leer, hermano. Dice en el nombre de Jesucristo: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Amén. Hermano, esta tarde quiero hablarle acerca de un tema muy importante, el cual muchos predicadores, muchos teólogos coinciden en que es el tema más importante de la Escritura. Este tema es el tema central de nuestra salvación, y nosotros como creyentes debemos de comprender esta palabra, este tema, porque nos va a ayudar a la hora de ir a evangelizar. Si tú que me estás escuchando no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te invito a que escuches este mensaje, porque dice la Biblia que es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio, y el Señor nos va a juzgar respecto a esta palabra que te voy a predicar esta tarde. Así que te invito a que escuches esta palabra, que la atesores en tu corazón y que aceptes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Bien, hermanos, esta palabra que leímos, ubicada en el libro de Romanos, capítulo 3, es como dicen muchos teólogos, el corazón del libro de los Romanos, el capítulo 3. ¿Por qué dicen esto? Bueno, porque es un parteaguas. Si usted y yo tomamos nuestra Biblia y empezamos a leer el libro de los Romanos, empezamos a leer el capítulo 1 y empezamos a leer el capítulo 2 y nos adentramos al capítulo 3, nosotros nos vamos a dar cuenta de las palabras que utiliza el apóstol Pablo en este libro. Son palabras muy fuertes, son palabras muy duras en contra de la humanidad.
En los primeros 3 capítulos del libro de Romanos encontramos palabras tales como ira de Dios, como justicia de Dios, como enojo de Dios, como encontramos palabras que describen al ser humano como pecador, palabras como el ser humano es aborrecedor de Dios, el ser humano es amador de sí mismo, el ser humano no tiene afecto natural, el ser humano busca las tinieblas, no busca la luz. Pero a partir de los últimos versículos del capítulo 3 de este libro de Romanos encontramos palabras muy diferentes, palabras de vida, palabras totalmente contrarias a las que encontramos en los primeros versículos del libro. Palabras como gracia, como vida eterna, palabras como salvación, como justificación, como redención. Y como una de las palabras que según un predicador bautista, el pastor Paul Washer, dice que es la palabra, en su opinión, es la palabra más importante de toda la Biblia. El doctor Martin Lloyd-Jones dice que es la acrópolis de la fe cristiana. ¿Qué significa acrópolis? Bueno, la acrópolis de alguna ciudad es la parte más alta de dicha ciudad, es la parte más importante, la parte más alta. Entonces, cuando el doctor Martin Jones dice que es la acrópolis de la fe cristiana, le está dando un lugar de privilegio también a esta palabra. La palabra de la que te estoy hablando es propiciación. El doctor Armando Alducin dice que si no conocemos el significado de la palabra propiciación, en realidad no conocemos nada de la Biblia y nada de nuestra fe cristiana. Entonces, yo te invito a que escuches junto conmigo este mensaje, a entender lo que significa la propiciación que hizo nuestro Señor Jesucristo, por la importancia que tiene esta doctrina, que es una de las doctrinas más profundas, para poder entender lo que hizo el Señor en la cruz, para poder entender lo que significa. Ahora, te mencionaba que el capítulo 3 del libro de Romanos es un parteaguas del libro, y el capítulo 3 se le conoce como el corazón del libro de Romanos porque cambia el lenguaje, lenguajes de condenación a lenguajes de salvación. Pero ¿qué pasa en el capítulo 3? ¿Por qué cambia este lenguaje? Bueno, lo que pasa es que en el capítulo 3, después del versículo 21, el apóstol Pablo menciona la cruz en la cual fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. A partir de la cruz es cuando empezamos a escuchar las palabras de vida y de salvación, las palabras de gracia, las palabras como justificación, como redención, como perdón de pecados. Dice el doctor Armando Alducin que no conocemos nada de la Biblia si no conocemos esta palabra, porque esta palabra es la armonía entre la justicia de Dios y la salvación. Porque voy a decirte una cosa, la salvación de Dios y la justicia de Dios es un gran problema que se encuentra en las Escrituras. ¿Por qué es un gran problema? Porque yo te pregunto, ¿cómo un Dios que es justo, hablando de la justicia de Dios, uno de sus atributos, cómo un Dios que es justo va a perdonar al hombre que es pecador? ¿Por qué Dios que es justo nos dio salvación a nosotros? Entonces yo te pregunto, ¿Dios perdió su justicia al darnos salvación? ¿Dejó de ser justo al salvar al pecador? ¿Al salvarme a mí, al salvarte a ti? ¿Dejó Él su justicia? ¿Fue más grande el amor que su justicia? Bueno, quiero decirte que esta palabra, propiciación, armoniza la justicia de Dios con el amor de Dios. Hace que estas palabras, en vez de chocar, en vez de ser contrarias, se armonicen y sean de un mismo propósito. También es la seguridad de nuestra salvación. Si nosotros comprendemos lo que es la propiciación, nosotros vamos a estar seguros de nuestra salvación, porque vamos a entender que en realidad todo está hecho, que no depende de nuestras obras, que no depende de nuestros dichos, que no depende de absolutamente nada de nosotros, sino de la obra que ya hizo Jesucristo en su vida perfecta de obediencia, en su muerte y en su resurrección. Es la base de nuestra fe, porque si no comprendemos esta palabra, si no la logramos entender,
en realidad vamos a ser llevados con cualquier viento de doctrina, porque no comprendemos la doctrina principal de nuestra salvación. Y algo muy importante, la propiciación de nuestro Señor Jesucristo nos muestra los atributos de Dios, nos muestra completamente su justicia, nos muestra completamente su amor y nos muestra completamente su misericordia y su soberanía. Ahora, ¿qué significa esta palabra? ¿Por qué tanto énfasis en esta palabra? Bueno, la palabra propiciación significa apartar la ira de Dios. Se refiere al castigo de Dios ocasionado por su ira. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dios se molesta? ¿Dios tiene ira? Dice la Biblia que Dios tiene ira, que Dios se molesta contra el pecado, Dios se molesta contra el pecador. Y lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue precisamente esto, recibir la ira de Dios que se atesoraba para nosotros. Para esto te voy a invitar a leer el libro de Lucas en el capítulo 22 y el versículo 41. Dice la palabra de Dios: y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En esta palabra, hermanos, nosotros encontramos al Señor Jesucristo en Getsemaní. El Señor Jesús está orando en Getsemaní a Dios. Él está como hijo de Dios, Él está orando al Padre y le está pidiendo que si Él puede pasar la copa que iba a beber, que lo hiciera. Lo estaba rogando. Dice la Biblia que el Señor estaba sudando gotas de sangre, el Señor estaba temblando, el Señor estaba pasando un momento amargo. Pero también dice al final de su oración, dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchos predicadores, muchos pastores inclusive, han predicado esta palabra y nos han dicho que el Señor estaba así, angustiado de esta manera, porque en su omnisciencia Él sabía lo que venía con respecto a los romanos y respecto a los judíos, refiriéndose a los latigazos, refiriéndose a la corona de espinas, a los golpes, a las humillaciones. Yo quiero decirte que es cierto que el Señor lo sabía. Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Pero yo te pregunto a ti, hermano, si vemos hacia la historia de la iglesia cristiana, si nos remontamos a los primeros 3 siglos de la iglesia primitiva, ahí aparecen hombres, mujeres y hasta niños muriendo en el Coliseo romano. Dice la historia bíblica que los amarraban y soltaban leones hambrientos, y los cuales los devoraban y los despedazaban. Pero también dice otra cosa la historia. Dice que ellos gozosos entregaban su vida para la gloria de Jesucristo. Ellos entregaban su vida y ellos morían cantando himnos. Ellos eran despedazados por leones hambrientos, pero ellos morían cantando himnos, alabando a Dios. Y si seguimos el hilo de la historia de la iglesia, encontramos hombres que murieron también por el testimonio de las escrituras del Evangelio. Por ejemplo, está el reformador Juan Hus. Juan Hus, según la historia de la iglesia, murió en la hoguera. Él fue atado a un poste, pusieron leña en sus pies y lo rodeó todo el pueblo y lo rodearon los principales de la iglesia universal. Y le preguntó un sacerdote, le dijo: Juan Hus, salva tu vida, sálvate de la hoguera, retráctate de lo que dijiste en contra de lo que nosotros enseñamos. Dile a tus seguidores que no es cierto que el evangelio que estás predicando, y retráctate y salva tu vida. Pero Juan Hus respondió, dijo: ¿cómo yo podría negar el evangelio de Jesucristo si la palabra de Dios nunca me ha dejado solo? Si la palabra de Dios ha sido fiel conmigo, si nunca me ha dejado, ¿cómo yo podría negarlo? Y después agregó, dijo: con mucho gusto y con alegría firmo con mi sangre lo que con mi boca he predicado. Y en ese momento le prendieron fuego a la hoguera y Juan Hus empezó a cantar un himno que salía de su corazón mientras las llamas lo consumían. Él cantaba: Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso cantaba hasta que su voz se extinguió, hasta que se dejó de escuchar su voz y las llamas lo consumieron.
Ahora, ¿cómo pues entonces el Rey de nuestra salvación, Jesucristo, pudo haber estado temblando y sudando gotas de sangre por lo que le iban a hacer los romanos? ¿A poco él iba a achicarse ante eso? Y los reformadores y los primeros cristianos, perdón, habían entregado su vida con gran gusto y alegría. En realidad lo que tenía nuestro Señor Jesucristo así era la copa que decía ahí que si era necesario no tomarla. Él estaba hablando de la copa de la ira de Dios. Vamos al Salmo 75, versículo 8. El Salmo 75, versículo 8 dice: porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Jeremías 25:15 dice: porque así me ha dicho Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da de beber a él a todas las naciones de la tierra a las cuales yo te envío. Esta copa por la cual Jesucristo estaba sudando sangre era la copa de la ira de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la ira de Dios se derramó en Jesucristo en la cruz. Esto era realmente lo que estaba pasando. ¿Por qué? Por la propiciación. Eso era lo que estaba pasando, era lo que Jesucristo estaba orando, era lo que le estaba pidiendo a Dios. No eran los latigazos, no era la humillación de los judíos ni de los romanos, era la ira de Dios sobre él mismo. A veces hemos cambiado también la palabra propiciación por la palabra expiación. De hecho hay algunas nuevas traducciones de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional, que cambiaron esta palabra. No existe la palabra propiciación en este texto de Romanos, sino que pusieron la palabra expiación. Y en este punto a mí me parece que no es la palabra más exacta la que pusieron, porque la palabra propiciación tiene que ver con la ira de Dios derramada, y la palabra expiación es borrar el pecado. Las dos cosas la hizo Jesucristo, pero en la cruz se aplica la palabra propiciación, porque existe derramamiento de sangre, porque existe un sacrificio para poder limpiar los pecados. Para esto vamos a ver también algunos textos del Antiguo Testamento, para que nos den un poquito de luz acerca de lo que significa esta palabra y acerca de lo que Jesucristo estaba haciendo en la cruz del Calvario. Vamos al libro de Levítico, capítulo 16, verso 8 al 10. Levítico 16, del 8 al 10. Dice la palabra de Dios: entonces Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos, uno para el Señor y el otro para soltarlo en el desierto. Aarón ofrecerá como sacrificio expiatorio al macho cabrío que le tocó al Señor, pero presentará vivo ante el Señor como propiciación el macho cabrío que soltará en el desierto, es decir, lo enviará a Azazel. En esta parte de la escritura podemos ver los dos conceptos, el de propiciación y también el de expiación, en estos dos machos cabríos, que estos dos machos cabríos representan la obra que hizo el Cordero de Dios, Jesucristo. Uno de los machos cabríos fue sacrificado en presencia de Dios, y el otro fue soltado al desierto. El primero de ellos significa la propiciación, es el derramamiento de sangre para el perdón de los pecados en la presencia de Dios. Y el segundo, el que es soltado al desierto, el sumo sacerdote Aarón puso las manos sobre él, confesando los pecados del pueblo, y después lo soltó al desierto. Esto significa la expiación, porque el macho cabrío se va al desierto cargando todos los pecados, es decir, el pecado se va del pueblo. El pecado se aleja del pueblo, porque el sumo sacerdote los confesó poniendo sus manos sobre este macho cabrío. Pero sobre el primer macho cabrío también confesó los pecados, pero a este lo sacrificó en presencia de Dios. Esto es la propiciación. Ahora, estas dos cosas es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario como propiciación, como dice el verso 25 del capítulo 3 de Romanos. Y al mismo tiempo quitó nuestro pecado
como expiación. Ahora hay un dato muy importante aquí, que para eso voy a leer unos versículos que están en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 19 también. Dice, en el nombre de Jesucristo, dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los judíos, sino solo lo que él dijo, soy el Rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que está escrito, está escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Qué significa esta parte? Bueno, dice la Biblia que pusieron encima de nuestro Señor Jesucristo un letrero que estaba escrito en 3 idiomas. Estaba escrito primeramente en hebreo, después estaba escrito también en griego y también estaba escrito en latín. El mensaje que estaba escrito sobre la cruz de Jesucristo era Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Pero hay una parte muy importante aquí que podemos nosotros notar. Hay una palabra clave que se junta, que se forma al tomar las iniciales de cada una de las traducciones de este texto. La más conocida es la de INRI, que es el texto en griego, que por lo regular, si nosotros vemos alguna imagen de la cruz de Cristo, vemos las letras de INRI encima. Pero en el hebreo, la palabra que se forma, o las letras que se forman de cada una de estas palabras son la Y, la H, la V y la H otra vez. La H, la V y la H al final. Esto, si nosotros hacemos memoria y nos damos cuenta, esto era el tetagrama que significaba el nombre de Yahvé, de Jehová, en el antiguo pacto. Entonces, el nombre que estaba encima de la cruz, cuando estaba Jesucristo ahí, era el nombre de Jehová, de Yahvé. Por esta razón es que leímos ahorita en el libro de Juan que los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos, le pedían a Pilato que quitara ese anuncio, porque ellos miraban el nombre de su Dios puesto encima en la cabeza de Jesús crucificado. Ahora, aquí hay algo muy importante. En la antigüedad, podemos verlo en la cita que leímos ahorita de Levítico 16, cuando un padre de familia hacía expiación, hacía para perdón de los pecados de su hogar, de su familia, dice la Biblia que él tomaba un cordero para sacrificarlo, para hacer propiciación por su familia. Y dice la Biblia que él tomaba una tabla y escribía su propio nombre, el nombre del padre de familia, lo escribía en esa tabla y se lo colgaba en el cuello al cordero que iba a sacrificar para la expiación de su familia. Entonces, el padre de familia llevaba hacia la presencia de Dios una vez al año en el día de expiación a ese cordero y lo sacrificaba para la expiación, para el perdón de sus pecados, de su familia. Y derramaban la sangre de ese cordero y después la familia disfrutaba ese cordero en la cena, en la noche. Los principales sacerdotes del tiempo de Jesús conocían estos ritos porque ellos los practicaban. Y cuando ellos leían el nombre de Jehová encima, en ese madero, encima de Jesucristo, ellos entendían que Jesucristo era el Hijo de Dios, que el nombre del Padre estaba encima de Jesucristo como los corderos del Antiguo Testamento. Y ellos se daban cuenta que Jesucristo era el Cordero de Dios.
Era el Cordero que quita el pecado del mundo, era el Cordero que estaba siendo utilizado por Dios para la expiación de la humanidad. Por eso ellos le decían a Pilato que lo quitara, pero Pilato dijo: lo que está escrito y ya no lo puedo mover. Ahora entonces, vamos al Salmo 80. Salmo 80, versículos del 1 al 3, dice: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. En este versículo nosotros podemos ver nuevamente el significado de la palabra propiciación, la cual es muy importante. En los versículos 1 y 3 encontramos palabras como ira, como enojo, que hablan de la necesidad de la propiciación, porque la propiciación es quitar la ira, quitar el enojo de Dios. En el versículo 2 encontramos que dice: perdonaste nuestra iniquidad, perdonaste nuestros pecados. Eso ya es la expiación, resultado de la propiciación, del derramamiento de sangre. Ahora, hermano que me escuchas, amigo que me escuchas, si hasta este punto tú sigues pensando que esta palabra no tiene importancia y le quieres cambiar a lo mejor la sintonía de la radio, déjame decirte que esta palabra debería de interesarnos y debería de interesarte, porque en base a esta palabra, la propiciación es con la cual Dios juzgará a todos los hombres, en base a esta palabra. ¿Por qué? Porque la propiciación significa que el Señor quitó su ira de nosotros. ¿Y por qué la quitó? Porque déjame decirte que el ser humano tiene dos grandes problemas, y esto espero que te ayude para la hora de evangelizar, porque a veces evangelizamos de una manera no bíblica, pero si nosotros entendemos esta parte, nosotros vamos a poder evangelizar de una manera más bíblica y de una manera con un evangelio bíblico, con un evangelio histórico, con un evangelio conforme a las escrituras. El ser humano tiene dos principales problemas: no es su enfermedad, no es su pobreza material, no es su falta de éxito, no es ninguna de las nociones mundanas de éxito que escuchamos, no es absolutamente nada de eso. Los principales dos problemas del ser humano es: uno, es esclavo del pecado. Ese es uno de los problemas. El ser humano es esclavo del pecado. Y el problema número dos es: como el ser humano es esclavo del pecado, el ser humano tiene la ira de Dios sobre él. Eso es lo que dice la Biblia. Si el ser humano es pecador, el ser humano tiene la ira de Dios persiguiéndole, y lo va a alcanzar si es que el ser humano no se arrepiente. Entonces, ¿por qué es tan importante esta palabra de propiciación? ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque en la actualidad se predica muy poco acerca del evangelio bíblico, del evangelio histórico. Queremos reinventar la Biblia, queremos reinventar la iglesia, queremos reinventar el evangelio, queremos ayudarle a Dios a convertir a la gente, y hacemos un montón de actividades y hacemos un montón de cosas y hacemos todo menos estudiar las escrituras, menos estudiar el evangelio, menos estudiar estas doctrinas tan profundas como la justificación, como la propiciación, como la redención. Yo te invito, pastor, a que hagas este análisis. Si tú le das a los miembros de tu congregación un día, tú les das un papelito y tú les dices: escríbeme en este papel lo que para ti sea la justificación, escribe en este otro papel lo que significa la redención, y escribe en este otro papel lo que significa la propiciación, déjame decirte que te vas a sorprender. Muchos te van a entregar su papel en blanco. Inclusive me atrevería a asegurar que muchos pastores lo entregarían en blanco, o lo entregarían con cosas que no son ciertas, que no son bíblicas. Y este es el problema, hermano. Por lo que hay en nuestras iglesias muchas personas que se dicen ser cristianos, pero que no lo son. En la Biblia no nos menciona acerca de que hay hermanos cristianos y de que hay cristianos mundanos. No nos enseña eso. La Biblia nos enseña o que eres creyente o que no lo eres.
Y al comprender estas verdades y al predicarlas en nuestras iglesias, yo te aseguro que vas a tener una iglesia bíblica y vas a tener unos hermanos de verdad convertidos en tu iglesia. Ahora, te decía que tenemos dos grandes problemas como seres humanos: el pecado y la ira de Dios. Es muy necesario que prediquemos la propiciación y que prediquemos la expiación, que prediquemos estas grandes verdades acerca de la salvación, porque si predicamos la propiciación, estamos dando la respuesta al ser humano para quitarse de encima la ira de Dios. El Señor provee dos maneras para quitarnos esos dos problemas. Con la propiciación, el Señor quita la ira de Dios sobre nosotros, porque la ira de Dios ya se derramó en la cruz del Calvario sobre Jesucristo. Y con la expiación, quita el problema del pecado de nosotros. Entonces el ser humano tiene esos dos problemas, el pecado y la ira de Dios. Y nosotros debemos de evangelizarles y de predicarles la expiación y la propiciación para que ellos entiendan que el Señor ha suplido esos dos problemas, esas necesidades, para quitar esos problemas. Entonces, ¿qué pasó en la cruz? ¿Qué pasó en la cruz? Cristo murió por nosotros para Dios, para efectuar un cambio en la manera de que Dios nos ve, y no solo en la que Dios nos ve, hermano, sino en la manera en la que Dios nos va a recibir. Dios tenía algo personal en contra de nosotros, era una enemistad, y fue quitada al momento de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por eso es muy importante predicar esto en nuestras iglesias, por eso es muy importante enseñar esto y dejar de enseñar otras cosas que no ayudan en absolutamente nada para la salvación de las almas, que no ayudan en la eternidad, que no ayudan. A veces predicamos o enseñamos frases motivacionales, a veces enseñamos cómo obtener éxito en la vida, pero no enseñamos estas verdades que nos van a ser muy necesarias cuando estemos frente a frente con Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Y te tengo una buena noticia: la propiciación es personal. Es personal. El Señor murió por las personas de manera personal. Cuando yo muera, cuando tú mueras, vamos a estar delante de Dios de una manera personal. El Señor nos conoce y el Señor no nos va a hablar de una manera impersonal en grupo, no nos va a hablar a 20 o a 50 para juzgarnos. El Señor nos va a hablar de uno por uno, de uno por uno. Y la propiciación es personal. El Señor pagó nuestras culpas de cada uno personalmente, y es lo que nos va a ayudar a presentarnos delante de Dios en aquel día. Ahora, hemos escuchado muchas veces la frase: Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Y yo te aseguro que tú, al igual que yo, has escuchado muchas predicaciones en base a esta frase: Dios odia al pecado y ama al pecador. Déjame decirte que si buscamos esta frase desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, o hasta la concordancia de los mapas si quieres, no vamos a encontrar esta frase en todas las escrituras. No la vamos a encontrar. Esta frase la dijo Mahatma Gandhi, un hombre conocido en la India, como aquí conocemos a Miguel Hidalgo en México, como conocemos a Francisco I. Madero, a Venustiano Carranza. Es un hombre en la historia de la India, pero no es bíblico lo que dice. De cierta manera, Dios amó al pecador porque envió a su Hijo a morir por él, pero en el concepto en el que se ha estado usando es incorrecto. ¿Por qué? Porque el Señor no clavó en la cruz al pecado. El Señor no agarró los pecados y los puso en la cruz solamente, sino que tuvo que ser un cordero, tuvo que morir alguien, tuvo que derramar su sangre a alguien, porque el Señor está airado contra el pecador también. Y si nosotros predicamos este dicho verdaderamente disminuye la obra de Cristo. Todos nosotros le damos un valor a las cosas según su precio. Entre más caras estén las cosas, para nosotros tiene más valor y lo cuidamos más. Si nosotros predicamos este dicho, si nosotros predicamos psicología, si nosotros predicamos las nociones mundanas que nos han bombardeado en la iglesia contemporánea, nosotros le restamos valor a la propiciación que hizo el Señor Jesucristo y se devalúa. Por eso la gente piensa
que lo que necesita para ir al cielo es hacer buenas obras y no necesita arrepentirse, porque le hemos perdido el valor al arrepentimiento, le hemos perdido el valor al perdón de los pecados. Hemos evangelizado de muchas maneras, hemos buscado muchos métodos, y estos métodos lo único que nos dicen a gritos es que no estamos confiando en el Evangelio, en la palabra de Dios. Estamos buscando un montón de métodos, de estrategias que simplemente evidencian nuestra falta de fe en la palabra de Dios, en las Escrituras. Evidencian que no creemos en el poder de la palabra, evidencian que no sabemos la palabra, evidencian que necesitamos ayuda del mundo para convertir a la gente, lo cual es imposible. Déjame decirte que la tarea de un predicador, la tarea de un pastor, es estudiar las Escrituras. No es estar en mil actividades y predicar una revelación nueva cada domingo. La tarea de un predicador, la tarea de un pastor y la tarea de un cristiano laico, evangélico, es estudiar las Escrituras y presentar al inconverso la verdad que está en ellas. Dice la Biblia también en Éxodo capítulo 25, versos del 21 y 22. Dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca de testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. En esta palabra, hermano, amigo que me escuchas, Dios le está hablando a Moisés. Dios le está diciendo a Moisés que va a tener una relación personal con él en el propiciatorio, en el lugar donde donde Aarón iba a derramar la sangre de los machos cabríos o de los corderos. En ese lugar, en el propiciatorio, iba a haber comunicación entre Dios y Moisés. Ahí Moisés podía ir y arrodillarse y hablar con Dios. Ahí Moisés podía pedirle por el pueblo, podía interceder, podía pedirle perdón a Dios, podía adorar a Dios en el propiciatorio. Ese es el lugar donde Dios le indicó a Moisés que podían tener comunicación, que podían hablar. Ahora, ¿cuál es el propiciatorio, hermano? En realidad, yo quiero decirte que muchas cosas del Antiguo Testamento son una sombra de lo que íbamos a ver nosotros en el Nuevo Testamento, en esta era. Son una sombra de lo que iba a hacer Jesucristo en la cruz. El propiciatorio, que es el lugar donde se hacía el sacrificio, donde se derramaba la sangre de los corderos, es la cruz, hermano, es la cruz. Ese fue el propiciatorio para Cristo. En la cruz es donde Cristo, como Cordero de Dios, fue crucificado y derramó su sangre por ti y por mí. Entonces, ¿a dónde debemos ir nosotros para comunicarnos con Dios? ¿A dónde debemos ir nosotros cuando necesitamos fortaleza? ¿A dónde debemos ir nosotros para salvar nuestras almas? ¿A dónde debemos ir nosotros para interceder? Al propiciatorio, hermano, también. A la cruz de Cristo. Debemos de ir a la cruz. Debemos de predicar la cruz. Debemos de estudiar. Debemos de estudiar todo lo relacionado con las doctrinas de la salvación. Con la cruz debe de ser nuestra principal fuente de estudio. Porque es donde el Señor le dijo a Moisés, en el propiciatorio voy a hablar contigo, en el propiciatorio te voy a escuchar y te voy a responder. Yo te invito, amigo, que me escuchas, a que si necesitas respuesta de Dios, si necesitas que el Señor haga una obra en ti, en tu familia, ve a la cruz. Ve a la cruz, el lugar donde Jesús fue propicio, donde murió por nosotros, el lugar donde Él nos va a escuchar. Ahora, ¿por qué digo que Jesús murió por nosotros? Dice la Biblia en el libro de Romanos que Dios lo puso ahí. Voy a leer de nueva cuenta los versículos con los que iniciamos. Libro de Romanos, capítulo 3, versos del 21 al 26, dice en el nombre del Señor Jesús. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Eso es muy importante, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí se refieren a los pecados desde Adán y Eva hasta Cristo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es en la fe en Jesús. Dice en la Escritura, hermano, que Dios fue el que lo puso ahí. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Cordero de Dios. Porque el Padre envió al Hijo para morir como propiciación. Es decir, para apartar la ira de Dios que tú y yo merecíamos. Él la apartó, no mágicamente. Él la apartó recibiéndola para sí. Él recibió la ira de Dios que tú y yo merecíamos. Recuerda que teníamos dos grandes problemas: el pecado y la ira de Dios sobre nosotros. Y Jesucristo quita esos dos problemas en la cruz. Con la expiación quita nuestros pecados, y con la propiciación quita la ira de Dios que era sobre nosotros. Ahora, quizás te sorprendas, quizás creas que Dios no se enoja, que Dios no tiene ira, que Dios no hace nada en contra del ser humano. Voy a leerte unos versículos que están en el libro de Romanos, pero antes de mencionar la palabra propiciación, escucha la diferencia. Cuando leemos el libro de Romanos, antes al final del capítulo 3, encontramos palabras muy duras, pero después de que aparece la palabra propiciación, esta doctrina de salvación del Señor Jesucristo, la palabra más importante en la Biblia, según el pastor Paul Washer, la acrópolis de la fe cristiana, según el doctor Armando Alducín, es la palabra propiciación. Dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo. Entonces, ¿Dios se aira? Claro que sí. Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la injusticia. Otra vez escuchamos, hermano, amigo que me escuchas, la palabra ira de parte de Dios, la palabra juicio de parte de Dios, antes de que lleguemos a la palabra propiciación. Romanos 3:5 dice, y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? En este versículo vemos que Dios da castigo, que Dios se aira, que Dios es justo y aplica la justicia. Entonces es muy importante la palabra propiciación para nosotros, para nuestra fe cristiana. Es la palabra que en su significado Dios, por medio del Evangelio de Jesucristo, hace su ira a un lado, porque la aplicó, porque aplastó de una manera terrible a nuestro Señor Jesucristo, para quitar la ira en contra de nosotros. Esto te puede sorprender porque esto se ha predicado muy poco en los últimos tiempos. No se ha predicado la razón verdadera por la cual murió Cristo, que es la propiciación. No se te ha dicho que Dios mismo lo puso ahí en la cruz. No fueron los romanos, no fueron los judíos. Él es el Cordero de Dios. Él se ofreció, Él murió para Dios. El propiciatorio estaba siempre en la presencia de Dios, en el arca del Antiguo Testamento. Quiere decir que la cruz estaba también en la presencia de Dios. Dios estaba ahí. Dios estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, porque Dios estaba satisfaciendo su justicia. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Él pudo hacer con su muerte que la justicia de Dios fuera totalmente satisfacida para la salvación de nosotros. Por eso te decía al principio que esta palabra propiciación armoniza la justicia de Dios con la salvación y el amor de Dios. Porque lo que pasó en la cruz no hizo a un lado la justicia de Dios, al contrario, la confirmó, la hizo real, porque la justicia se aplicó sobre Jesucristo, se aplicó sobre Él. Por eso en estos versículos que leímos se va acumulando la ira de Dios, se va acumulando,
Pero llegando al final del capítulo 3 nos lleva a una solución, la cual es la propiciación. Sin la propiciación no tendríamos nosotros a dónde ir más que a enfrentar el juicio de Dios. Por eso yo te invito a que prediques esta verdad, a que evangelices con esta verdad, a que busques las verdades de las doctrinas profundas de la salvación, de que las enseñes en tu iglesia, de que las enseñes con tus amigos, con tus hermanos, de que les digas a la gente que tiene esos dos grandes problemas, el pecado y la ira de Dios sobre sus vidas, y que necesitan a Jesucristo urgentemente para salvación. La gente no necesita a Jesucristo para hacerse rico, la gente no necesita a Jesús para tener éxito en sus empresas. La gente necesita a Jesucristo para aplacar la ira de Dios y para quitar los pecados que Dios mira vivos en las personas que no han aceptado a Jesucristo, que no han aceptado este gran sacrificio del Señor. Ahora, a veces podemos pensar desde ese punto de vista que el concepto de propiciación es un concepto pagano, porque en la antigüedad también muchas culturas que tenían dioses paganos, tenían muchos dioses paganos en Grecia, inclusive acá en América, con los dioses aztecas. Ellos hacían algo similar. Ellos mataban algún animal y lo ofrecían a sus dioses para aplacar su ira. Y lo hacían otra vez, y lo hacían otra vez, y lo hacían otra vez, para aplacar la ira de sus dioses. Quiero decirte que el concepto cristiano no tiene nada que ver con eso, esa manera pagana que se practicaba. En primer lugar, Jesucristo hizo el sacrificio una vez y para siempre. Una vez y para siempre fue el sacrificio suficiente y necesario para satisfacer la justicia de Dios. Y en segundo lugar, en los conceptos paganos, en las culturas paganas, el ser humano buscaba algún animal y se lo entregaba a sus dioses. Pero bíblicamente, en nuestro concepto cristiano, nosotros no tenemos absolutamente nada que ofrecerle a Dios para nuestra salvación. Nosotros no podemos ofrecerle nada a Dios para ser salvos. Fue Dios mismo el que se ofreció a sí mismo para satisfacer esa justicia. Por eso es que fue una vez y para siempre. En una ocasión estaba el pastor Paul Weiser predicando en una universidad laica, en una universidad no cristiana. Estaba predicando acerca del tema de la propiciación. Y se levantó uno de los estudiantes de la universidad con el afán de destruir la doctrina que estaba predicando este pastor, y le preguntó, le dijo: ¿cómo la muerte de un solo hombre es suficiente para perdonar el pecado de millones de hombres? ¿Cómo es suficiente? Y el pastor Paul Weiser le responde y le dice: yo sé que tu pregunta la hiciste con el afán de menospreciar esta doctrina, pero Dios tiene una respuesta para esa pregunta también. Y el pastor Paul Weiser le dijo: si tú pones en una balanza, en un lado de la balanza, a toda la humanidad, a todos los seres humanos, y también de ese mismo lado pones a todos los planetas, pones a las estrellas, pones a los árboles y pones a todo lo más hermoso que tus ojos puedan ver en todo el universo, y en el otro lado de la balanza pones a Cristo, Cristo pesa más. Cristo tiene más valor que todo lo que pongas del otro lado de la balanza. Todo lo que pongas, todo lo que se te ocurra poner, lo más hermoso, lo más grande, lo más chico, lo más valioso según tus ojos, es nada a comparación del peso, del valor de Jesucristo. Porque no era un hombre común, era Dios hecho hombre. Entonces ese es el poder de la propiciación. Es un poder salvífico. Tiene poder para salvar. Y es a través de la fe, es gratuitamente, es a través de gracia, quiere decir que es totalmente gratis. Las obras no son para comprar nuestra salvación, las obras son un fruto de nuestra salvación. Tú no haces obras buenas para ser salvo, las haces porque eres salvo. Dice la Biblia que las buenas obras están preparadas para los que son salvos. Voy a leer un
una última porción de la Biblia en el libro de Números 16, verso 46. Dice: y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí la mortandad que había comenzado en el pueblo, y él puso el incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Quiero decirte que esta palabra habla acerca de un pecado que hicieron en el pueblo de Israel en la época de que habían salido de Egipto. Ellos habían murmurado en contra de Moisés y el Señor los había castigado. Entonces, el pecado que ellos habían hecho había subido hasta la presencia de Dios. Y el Señor inició juicio. Juicio, porque el Señor hace juicio contra el pecador. Ese es uno de los problemas del pecador. Y inició el juicio de Dios, una enorme mortandad en la cual murieron miles de personas. Pero dice la Biblia que el sumo sacerdote, Aarón, hizo expiación a través de un cordero y se puso en medio de donde iba la mortandad, a donde estaba la gente que todavía no llegaba a la mortandad a ellos, y la mortandad cesó. Yo quiero decirte que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Jesucristo hizo expiación, hizo propiciación por nosotros. Desde el pecado de Adán y Eva, a través de la historia, la mortandad seguía avanzando. La mortandad seguía avanzando, el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. El hombre era un montón de huesos secos, como el valle de los huesos secos, como lo ve en la visión Ezequiel. Así era el ser humano. Pero nace Jesús, vive Jesús una vida en obediencia, muere y resucita. Cuando Jesucristo muere, ese es nuestro mismo sumo sacerdote, el que está haciendo expiación. Muere como cordero y él se pone en medio, como sumo sacerdote se pone en medio de la mortandad. Es por eso que en nuestra era, en la era cristiana, en la era de la iglesia, ahora podemos tener vida. Podemos tener vida a través de lo que hizo Jesucristo también como sumo sacerdote, como Cordero de Dios. Yo te invito a que si no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, te invito a que busques una iglesia donde se predique a Jesucristo, una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo, una iglesia donde te prediquen acerca de Él, de su obra, del Evangelio. Y congrégate, busca un pastor y dile que te enseñe las verdades del Evangelio, para que el Señor convierta tu vida, para que el Señor te convierta y el Señor, por medio de su palabra y del Espíritu Santo, cambie tu vida y te salve. Porque la única manera de ser salvo es a través de Jesucristo, por la cruz de Jesucristo. Si tú ya eres convertido, te invito de igual manera a que vayas a la cruz, de que vayas al lugar, al propiciatorio, y le des gracias a Dios por el sacrificio que hizo, por la oportunidad que nos ha dado otra vez de tener vida y de predicar la vida, de compartir la vida a través del Evangelio. Quiero decirte que no hay otra manera, hermano, no hay otra manera bíblica dada por Dios, sino la predicación del Evangelio. No busques métodos, no busques atajos, no lo hay, bíblicamente no lo hay. Alguien dijo, si es nuevo, es falso. ¿Por qué? Porque no hay nada que reinventar, no tenemos por qué reinventar nada. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Eso quiere decir que imitemos a los hombres que buscan de Dios. Si voltemos hacia la historia de la iglesia, a la iglesia bíblica también, ahí está lo que debemos hacer. Ahí está, no tenemos nada que reinventar, ya todo está ahí. Tenemos que hacer lo que ellos hacían. A través de la historia, los hombres que aparecen en la historia de la iglesia, como Charles Spurgeon, como Martín Lutero, como Juan Calvino, como Juan Hus, como
Juan Crisóstomo, Matthew Henry, son hombres que se entregaron completamente al estudio de las Escrituras. No hicieron nada más, no buscaron otra cosa, no buscaron cómo ayudarle a Dios a transformar a la gente. Ellos tomaron en serio el estudio de las Escrituras, lo tomaron en serio. Y cuando ellos hicieron eso, Dios lo respaldó, Dios les dio su poder y la gente se transformaba. Se dice que cuando Spurgeon predicaba, en una ocasión en el tabernáculo en donde predicaba Spurgeon, estaba hablando acerca del fin del mundo, y él hablaba con tal autoridad de las Escrituras que la gente se puso de pie y abrazaba los muros y le pedía que ya se callara, porque ellos sentían que ya venía el juicio de Dios sobre ellos por la manera de predicar de este hombre, por la autoridad que tenía de predicar, y esto se lo daba el estudio serio de las Escrituras. Te invito a que una de las frases de Spurgeon es que en esta generación nuestras Biblias tienen suficiente polvo como para escribir con nuestros propios dedos la palabra condenación en ellas, en el polvo de las Biblias. Entonces te invito a que la escudriñes, a que la estudies, a que ores por tu pastor, para que el Señor ponga dentro de él un hambre de estudiar la palabra. Y también te invito a que ayudes a tu pastor, ayúdalo con las actividades que no debería estar haciendo él, porque le corresponden como responsabilidad a la iglesia. A veces vemos a los pastores haciendo un montón de cosas, no porque ellos quieran, sino porque tú y yo como miembros de la iglesia no lo apoyamos. Entonces te invito a que lo apoyes, a que llegues temprano a la iglesia, a que lo ayudes a tener más tiempo para estudiar las Escrituras, porque es el trabajo del pastor y es el trabajo del predicador, estudiar las Escrituras, no estudiar o no hacer otras cosas. Vamos a dar entrada para los saludos, para las peticiones. Dejo el lugar al pastor Julio Quiroz. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Paz de Cristo, queridos hermanos que tuvieron el bien, ¿verdad? Que se dieron el tiempo para poder escuchar esta bonita enseñanza, esta bonita predicación a cargo de nuestro hermano Israel. Quiero mandar saludos a algunas personas que se conectaron. Quiero mandar saludos al pastor César Domínguez, que estuvo ahí conectado un tiempo, a Liude Escobedo, también de Matamoros, Coahuila, a Julio César González, Homero Segovia, Mimis Ocelot, Alberto Rodríguez, la hermana Yadira Ramón, Héctor Vázquez, Josué González y Susana Neira, Vicente Quiñones también estuvo conectado ahí, Astrid Ramírez, Jessica González, Gamaliel Guzmán también estuvo conectado, estuvo ahí mandando saludos, la hermana Olivia, que es la mamá de nuestro hermano Israel, la hermana Leticia Milán, también de San Pedro, Luis Solís, también de Estados Unidos, que nos estuvo sintonizando ahí, Katia Rodríguez también estuvo con nosotros, y Lorena Rojas, también un saludo para la hermana Lorena Rojas, que es una de las personas que no se pierden las predicaciones, ¿verdad?, de pasión por la verdad. Gerardo Mar Garza también nos estuvo sintonizando, Margarita Chavarría, y un amigo muy muy especial, nuestro hermano Armando Zamarrón Cortinas, de la ciudad de San Pedro de las Colonias Coahuila. También nuestro hermano Ricardo Sachs Rodríguez, Dios bendiga a nuestro hermano Ricardo Sachs, ha sido de bendición poder conocerlo, poder platicar con él, ¿verdad? Nos ha ayudado mucho, nos ha echado mucho la mano con algunas cosas. Hermano Ricardo, Dios te bendiga y Dios te guarde por todo lo que has hecho por pasión por la verdad. Aleluya, hermanos. Vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor por esta oportunidad que el Señor nos está dando, el Señor nos está brindando. Aleluya. Padre, en esta hora estamos delante de tu santa y bendita presencia, Señor, para darte gracias por esta oportunidad
que tú nos has dado, Señor. Te pedimos por la vida de nuestro hermano Israel, para que tú seas con él, Señor. Sabemos que es la primera vez que predica en la radio y también por medio de Facebook. Te pedimos, Señor, que lo bendigas, que le sigas dando entendimiento, que les digas dando sabiduría, Señor. Que tu presencia siempre esté con él, Padre. Aleluya, y que tu Espíritu lo guíe a toda verdad y a toda justicia, Padre. Cada palabra, cada cita bíblica, Señor, que nuestro hermano estuvo dando, Señor, te pedimos, Señor, que pueda llegar al corazón de las personas. De pronto hay palabra dura, Señor, palabra un poco gruesa para nuestros oídos, pero es necesario que la gente la entienda. Es necesario que nosotros como pastores y predicadores entendamos que tenemos que decir la verdad, aunque a muchas personas no les guste. Señor, te pedimos que hagas la obra, Señor, en cada una de las personas. Si hubiera algún enfermo, Señor, en esta hora, Padre, si hubiera alguna persona necesitada, Señor, de tu Espíritu, si hubiera alguna persona que está sedienta, Señor, de tu palabra, que tenga hambre y sed de tu justicia, Señor, yo te pido que la bendigas. Si hubiera alguna persona, Señor, alguno en silla de ruedas, Padre, alguna persona que ha perdido la vista, Señor, pero que ha estado sintonizando esta difusora, Señor, yo te pido que lo bendigas, Señor, derrámate sobre él. Sabemos, Padre, que tú tienes el poder para hacer que este hombre recobre la vista. Tú puedes levantar, Señor, a los muertos, Padre. Tú puedes levantar al paralítico, Señor. Tú puedes quitar toda enfermedad y puedes sanar toda dolencia, Señor. Nosotros te pedimos, Señor, si a ti te place hacerlo, Señor. Si a ti te place, Señor, dar esa orden, Señor, y esa sanidad puede ser obrada a través de tu Espíritu Santo, Señor. Derrámate poderosamente, Señor, sobre ellos. Ahora te pedimos, Señor, también por nuestro hermano Roberto, Señor, y su esposa, Señor, que están a cargo de este ministerio tan hermoso. Te pedimos que tú suplas toda necesidad, Padre. Que quites toda enfermedad, Señor, que pudiera haber en sus cuerpos. Señor, quita todo malestar y permite que tu presencia siempre esté con ellos, Señor. Dales el sentir, Señor, de trabajar para tu obra, Señor, de alguna o de otra manera, Señor, como tú le hagas entender a ellos, Señor, que puedan seguir siendo de bendición para la ciudad y también para muchas partes, Señor, para mucho cristiano que escucha la 96.7 Proyecto Radio, Señor. Te pedimos bendición para la ciudad de Acuña, Señor, que siempre está expectante, siempre está esperando a ver qué haces tú, Señor. Yo te pido que los bendigas a cada persona, a cada joven, a cada señorita, a cada adolescente, a cada pastor, Señor, bendícelos. Bendice cada congregación, Señor, aleluya. Y bendícenos, Señor, con tu Santo Espíritu, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Amén, aleluya. Hermano, pues dejo este lugar a nuestro hermano Israel para que envíe unos saludos a su familia, a su mamá. Nos habló su mamá, nos dijo, los voy a estar viendo para que nos manden saludos. Aleluya. Hermano Israel, dejo estos micrófonos a tu cargo. Gloria al Señor. Agradecemos a Dios por la oportunidad. Pastor Julio, gracias por la confianza. Nada más enviar saludos y bendiciones a los hermanos, familiares y amigos que están escuchando la sintonía. Igual no conozco a muchos hermanos que sé que nos están escuchando, pero bendigo sus vidas en el nombre de Jesucristo. Y les recuerdo que el próximo jueves, si Dios así lo permite, vamos a estar de nueva cuenta a la misma hora, a las 8, de 8 a 9, aquí en la estación Proyecto Radio con nuestro hermano Roberto, con su esposa, transmitiendo palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Hermanos, quiero mandar un saludo muy especial
para nuestro hermano Gabriel Quiroga González. Él nos está enviando saludos desde Carolina. No dice de cuál Carolina, si Carolina del Norte o Carolina del Sur, o a lo mejor nos estás enviando mensajes, Gaby, desde el Ejido Nueva Carolina. No, dice desde California. Aleluya. Hermano Gaby, Dios te bendiga. Un saludo hasta allá, hasta California. Dios te guarde, hermano. Te recordamos con mucho gusto, con mucha alegría. Y bueno, esperemos que en Dios que sigas adelante, hermano. Los Ángeles, dice que está enviando saludos desde Los Ángeles, California. Aleluya. Dios te guarde, Gaby. Dios te bendiga. Échale ganas, brother. Sigue adelante, porque el Señor es bueno y dice sus palabras que para siempre es su misericordia. Aleluya. Mandamos saludos a todos nuestros hermanos de San Pedro de las Colonias, Coahuila, que también hay muchas personas que nos están escuchando, que de pronto se meten a enviar saludos. Bueno, Dios los guarde, hermanos, Dios los bendiga. Esto fue Pasión por la Verdad, con el pastor Julio César Quiroz. En este caso predicó nuestro hermano Israel Niño, y también estamos en la iglesia Odres Nuevos, hermano. Estamos enfrente de la Macroplaza. Dios los bendiga. La próxima semana, igual a la misma hora, en el mismo canal, los jueves en punto de las 8 a las 9. Hermanos, deseamos que la paz del Señor llene sus vidas y sus corazones. Los despedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.